exponer sobre lo de conversión analógica a digital. Y pues vamos a comenzar con lo básico. Vemos que no me deja cambiar. ¿Sí te dejó? No me permite cambiar, profe. Déjame revisarlo nuevamente. Creo que sí. Ya lo hiciste. Ah, sí. Después de todo se pasó varias. Sí. Que se retrasó un poquito la señal, tal vez. Yo creo que sí. Ok, entonces como les decía, vamos a comenzar desde lo básico, que son explicar pues qué es una señal digital y qué es una señal analógica. Pero esto se cambia solo. Bueno, aquí está, donde decimos que la señal analógica es aquella que presenta una variación continua en el tiempo. Como podemos observar comúnmente, se pone de ejemplo una señal senoidal. Y después decimos que una señal analógica, perdón, digital, es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores discretos. Como ejemplo, ponemos una señal cuadrada, que es lo más común que podemos encontrar. Y de aquí partimos a decir qué es el ADC. El ADC es un convertidor analógico digital. Es el proceso de obtener un valor digital que represente un voltaje analógico de entrada. Podemos visualizar que está una señal senoidal. Podríamos decir que si nosotros la convertimos a una señal digital, podría tomar una forma como se alcanza a percibir en la imagen, donde realizamos un muestreo, se hace una retención y cada nivel recibe, se convierte mediante la ADC a un código binario, que es lo que veremos a continuación, donde existen procesos en el proceso de conversión de la ADC. Algunos de estos, que son los más básicos, como se muestra, es el sampling, que es el muestreo, retención, cuantificación y codificación. En la parte de abajo podemos visualizar que hay un diagrama a bloques, donde se muestra cómo entra una señal analógica al primer bloque, que es el filtro de anti-aliasing. Quiere decir que vamos a eliminar una señal que puede distorsionar nuestra señal de entrada. Después de ello, vamos a hacer un circuito de muestreo y retención, y después de esto vamos a hacer la conversión de analógico a digital y vamos a hacer la codificación al código binario. Todos estos procesos que podemos ver los voy a explicar a continuación y vamos a comenzar con lo que es el proceso de muestreo. El muestreo es el proceso de tomar un número suficiente de valores discretos en determinados puntos de una forma de onda, como para poder definir adecuadamente esa forma de onda. Aquí podemos visualizar una onda que debajo vemos los impulsos que se están generando para que se realicen los muestreos. Aquí es importante resaltar que existe un teorema de muestreo, el cual nos dice que la frecuencia de muestreo debe ser al menos mayor o igual el doble de la frecuencia de Nyquist. La frecuencia de Nyquist es la frecuencia máxima de nuestra señal de entrada. Esto para que este teorema nos ayuda a que nosotros podamos alcanzar a percibir la forma de onda, ya que si no cumplimos con eso, pues no alcanzaríamos a percibir la forma de la onda, además de que se incluiría la señal anti-aliasing que habíamos comentado anteriormente, la cual se me fue la palabra, distorsiona nuestra señal. Entonces se hace para eso. Y después de ello, habíamos comentado, se hace un proceso de retención.
El proceso de retención es un circuito que se encarga de almacenar el nivel de voltaje de muestra el tiempo suficiente mientras un comparador detiene el contador binario que de forma interna genera un voltaje analógico hasta alcanzar aproximadamente el voltaje de la muestra. Aquí podemos ver cómo se hace el proceso de retención. Tenemos una entrada de una señal analógica, se hace el muestreo de esta señal y se hace la retención para que podamos visualizar nuestra señal ya muestreada y podamos hacer un análisis de ella. Después de esto sigue el proceso de cuantificación. El proceso de cuantificación se encarga de definir el valor final que corresponde a un margen o rango de la señal analógica en un único valor de subida. Aquí es nada más de que le da el valor a cada intervalo de muestreo. Por ejemplo, ahí tenemos una señal donde en el intervalo de muestreo 0 le asigna el valor de 0. Está tomando ese valor. En el intervalo 2 le asigna el valor de 1. Y así sucesivamente le va asignando su valor a cada intervalo de muestreo. Y finalmente llegamos al proceso de codificación, donde es traducir el valor correspondiente al código binario. Tenemos una tablita donde observamos que se ponen primero los intervalos de muestreo, que va de 1 en 1, 1, 2, 3, hasta el intervalo número 13, que fueron los intervalos que se consideraron para muestrear esa señal. Después el nivel de cuantificación, que es el valor que le asignamos. Y después la codificación, que ya es convertirlo al número binario. Aquí se está utilizando un nivel de cuantificación de 4 bits y es por ello que tenemos en el código binario los 4 bits, que nada más es la conversión. Por ejemplo, en el intervalo 1, nosotros le hemos asignado en la cuantificación el valor de 0 y en el código binario, ya en la codificación, lo convertimos al código binario, que es 0. No sé si alguien tenga una duda hasta aquí con el proceso de conversión o podemos seguir. Bueno, No, voy a... Y bueno, existen diversos métodos de conversión analógica a digital, como por ejemplo el convertidor analógico digital flash paralelo, el digital dependiente doble, el de por aproximaciones sucesivas, y existen también integrados que ya hacen este proceso, como es el ADC 0804. Yo en esta ocasión nada más les voy a mencionar uno, que es el flash paralelo, pero igual ustedes, si quieren aprender un poco más de ellos, podemos encontrarlos en el libro de Fundamentos Digitales de Thomas Floyd. Y pues básicamente la mayoría de estos métodos de conversión analógica a digital utilizan amplificadores operacionales. Es por ello que incluí una pequeña parte que pues ya muchos hemos visto anteriormente en nuestras clases. Entonces nada más es como un pequeño repaso para que podamos entender el método de flash paralelo. Aquí tenemos pues el símbolo del amplificador operacional con su entrada inversora, su no inversora y su salida. Y en la siguiente figura tenemos el amplificador operacional como amplificador inversor. Y el más importante de ellos, que es el que nos ayuda a estos circuitos de conversión, sería el amplificador operacional como comparador, donde tenemos, vamos a introducir un voltaje de referencia en una de sus terminales, ya sea la inversora o la no inversora. Eso va a depender de cómo queramos que se sature nuestro operacional, si nos dé un 1 o un 0. Y entonces, y en la otra entrada, vamos a introducir nuestra señal. Esto quiere decir que si en nuestra señal no inversora el voltaje es mayor que nuestra terminal no inversora, nos va a saturar a positivo. Y viceversa, si tenemos un voltaje menor en nuestra terminal no inversora y mayor en nuestra terminal inversora, entonces nos va a saturar con negativo.
Y aquí tenemos lo que es el convertidor analógico digital flash paralelo, que viene siendo este circuito. Como se dan cuenta, hay amplificadores operacionales utilizados como comparadores. Esto nos va a servir porque aquí vamos a introducir nuestra señal en una de las terminales, en la terminal no inversora. No alcanzo a ver muy bien la imagen, pero creo que es la no inversora. Y también tenemos nuestro voltaje de referencia, donde se hace un divisor de tensión para que pueda irse haciendo la comparación y podamos ir teniendo nuestros valores antes de cuantificarlos y codificarlos. Y pues aquí a continuación les tengo un ejemplo. Igual aquí va a ser la entrada a nuestro codificador y aquí vamos a tener las salidas, que son, este es para 3 bits, es considerado 3 bits. Hay una fórmula para saber el número de comparadores que debemos utilizar dependiendo del número de bits que vayamos a convertir, la cual no incluye aquí, pero en el libro sí viene, es que el número de comparadores va a ser igual al 2 a la n menos 1, dependiendo pues donde n es el número de bits que queremos obtener a la salida. Y pues aquí está un ejemplo donde se determina el código binario de salida del ADC flash de 3 bits. Tenemos aquí nuestra entrada de nuestra señal ya muestreada y retenida. Entonces estamos en el nivel 0, ¿no? En el intervalo de cuantificación, creo. 0, y este nos da un 4. Entonces quiere decir que nuestros amplificadores operacionales, los primeros 4, van a saturarse. Esos van a mandar a nuestro codificador y entonces a la salida vamos a tener un 4 en binario, que es lo que se muestra aquí en esta parte, donde tenemos un 4 binario y esta es nuestra salida en el primer intervalo. En el segundo intervalo vamos a tener nuestro valor más alto en 6. Entonces se van a saturar nuestros 6 operacionales y vamos a tener un 6 a nuestra salida, ya haciendo el proceso de codificación. No sé si el ejemplo está claro o tengan alguna duda aquí. Todo claro. Okay. Y pues entonces eso sería todo de mi parte. Están, como les comentaba, las bibliografías del libro de Fundamentos de Sistemas Digitales, si ustedes quisieran consultar alguno de los otros métodos de conversión analógico a digital, o también podrían basarse pues en el libro del maestro, que viene no tan ampliamente la información de la ADC, pero sí lo más básico que les podría ayudar. Igual si tienen alguna duda los puedo ayudar, o si no sería todo de mi parte. ¿Alguna duda, chicos? No, ninguna. No. Sí que le puse. Muy bien. Vamos a complementar un poco más la información de Karen. Permítanme ubicar aquí rápidamente el material.
Bien, en esta parte vamos a detallar un punto que vi en la presentación que puede ser importante recuperar. La información que nos está mostrando Karen con respecto a los tipos de ADCs se mencionaron ya en una diapositiva. Estamos hablando del convertidor de analógico a digital, que es el flash, que es el que prácticamente ya nos explica aquí en la presentación. Sin embargo, pues tenemos otros 3 tipos de convertidores que también son importantes conocer. En el caso de los flash, por ejemplo, una característica interesante es esta red de resistencias que tenemos ahí. Nos sirven para tomar como referencia un voltaje en cada comparador. Nosotros podemos colocar un voltaje de referencia en esta parte de arriba, que podría ser, por ejemplo, 7 volts, y vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistencias. Entonces, bueno, si lo hacemos que sea de 8 volts, lo dividimos entre las 8 resistencias, prácticamente tendríamos 1 volt en cada una de las resistencias que hay aquí. Significa que el comparador, cuando llegue la señal analógica, estaríamos comparando contra 1 volt que me está dando la resistencia. Si la señal analógica rebasa ligeramente el volt de la señal que está entrando en este caso, entonces la salida del comparador cambia de estado y esto alimenta el codificador de prioridad. El codificador de prioridad básicamente es un convertidor digital que nos va a ayudar a convertir cada cambio de estado en los operacionales al código binario. Por lo general, lo que ocurre aquí con los operacionales es, conforme el voltaje va aumentando, los operacionales van cambiando de estado. Podrían estar todos los operacionales con una salida en 0 y conforme se va superando el voltaje en cada uno de ellos, por ejemplo, mencionábamos, aquí abajo sería 1 volt, y luego 2, 3, 4, 5, 6 y tendríamos 7 volts hasta aquí. ¿De acuerdo? De tal suerte que prácticamente la salida de los operacionales aquí estarían la salida en 0. Cuando se alcanza el nivel de un 1 lógico, en esta parte es porque ya se superó el volt con referencia a esta resistencia. Si yo tengo 2 volts o ligeramente un poco más, entonces este operacional también cambiará de estado. Y entonces voy a tener 1, 1 y los demás en ceros. Se cambia el siguiente operacional cuando tengo un nivel de 3 volts y así sucesivamente va a estar alterando los valores de cada operacional. Esta codificación tengo que manejarla ya de otra manera un poquito más adecuada en formato binario y por eso el decodificador de prioridad. Básicamente es la forma en que se resume el convertidor flash. Ahora, el nombre que tiene de convertidor flash es debido a que es el convertidor más rápido que hay en el mercado, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, los operacionales responden a una velocidad bastante alta. El codificador de prioridad tampoco es un problema en cuestión de velocidad. Y entonces tendríamos nosotros una conversión casi instantánea, ¿no? El tiempo de retraso depende básicamente del tiempo de reacción de cada uno de los circuitos que tenemos aquí, que es medible en milisegundos, nanosegundos, dependiendo de las familias de los circuitos con las que estén construidos. Ahora, estos dispositivos que estamos observando aquí tienen una desventaja. El tener un convertidor flash, como ya lo mencionó Karen, por cada bit extra binario que yo necesite ahí, pues se van a necesitar tener más operacionales. Por ejemplo, aquí están viendo ustedes que tengo una salida de 3 bits, lo cual nos da pues una combinación de 2 a la 3. Eso nos da 8 combinaciones en total, desde el 0 hasta el 7. Entonces, estamos usando, si se dan cuenta ustedes aquí, 7 operacionales. Por eso se mencionaba que yo requeriría 2 a la n-1 operacionales, dependiendo de la cantidad de bits que necesito a la salida. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Bueno, que si yo quiero una salida con una resolución de 8 bits
yo estaría utilizando 254 amplificadores operacionales para poder hacer una conversión a 8 bits. Si la quiero con una resolución de 10 bits, estaría utilizando 1023 amplificadores operacionales. Entonces, el problema con este tipo de circuitos es que efectivamente son muy rápidos, pero también son más costosos, justo porque hay una gran cantidad de circuitos involucrados en el proceso, ¿sí? Entonces, esto para aterrizar un poquito más el circuito que nos mostraba aquí Karen, que acertadamente pues es el de los dispositivos flash, ¿no? Sin embargo, ocurre aquí algo importante que tenemos que conocer. El flash es una opción y obviamente en los dispositivos que nosotros vamos a manipular, pues no vamos a encontrar convertidores flash comúnmente en un sistema embebido. Así es de que estos suelen ser circuitos integrados especializados. Entonces vamos a mirar otro tipo de dispositivos que es más factible que encontremos en un microcontrolador, ¿sí? Bueno, esta información, como pueden ver, nos la mostró Karen, es del libro de Fundamentos de Sistemas Digitales, justamente de Floyd, de ahí se tomó la información, ¿no? Y bueno, aquí tenemos lo que sería un convertidor de análogo a digital dependiente doble. En este caso se utilizan también, como observan, amplificadores operacionales para comparar la señal analógica de entrada y tener una idea de si ya alcanzó, en este caso, el contador, el nivel de voltaje que se espera con respecto a la entrada. Una de las características de estos contadores es que pues van manejando una cuenta ascendente y en cuanto llega el nivel de voltaje de la entrada analógica, se compara para saber si es exactamente al voltaje de referencia que tenemos por ahí y entonces se establece una cuenta ya sea ascendente o descendente para alcanzar el nivel de voltaje. Pero creo que esto va a quedar un poquito más claro si revisamos los convertidores de aproximaciones sucesivas para poder entender el anterior. Voy a utilizar aquí el diagrama para que ustedes lo revisen y lo vean un poquito mejor. Este convertidor de aproximaciones sucesivas utiliza un DAC, es decir, la contraparte, un convertidor de digital analógico. En este convertidor de digital analógico se trata de colocar un valor en binario y que nos regrese un valor analógico en la terminal que está aquí marcada como Bout, ¿de acuerdo? En la parte inferior encontramos un dispositivo al que se le llama SAR, que es un registro de aproximaciones sucesivas. Básicamente es un contador binario ascendente, ¿sí? Este contador binario empieza a contar desde 0 hasta la máxima capacidad de bits. En este caso son 4 bits, así es de que tendremos desde 0 hasta el 15, ¿de acuerdo? Y bueno, hacia atrás encontramos un comparador, nuevamente un operacional. Y en el comparador encontramos que en la terminal inversora se encuentra conectada la salida del DAC. Y en la entrada no inversora se incorpora la señal de entrada o la señal que queremos nosotros convertir. En este caso se inyecta la señal al comparador y el amplificador operacional tiene una salida que es en 0 en este caso y que va a permitir que el contador empiece a avanzar desde 0 hasta F. Con cada valor que se le da al DAC, el convertidor arroja un voltaje que es comparado en el operacional. Si el voltaje aún no es igual al de la señal de la entrada, el contador sigue avanzando, de tal manera que nuestro siguiente paso sería arrojar un 1 en el contador, el convertidor vuelve a tomar el valor y da una señal analógica correspondiente. El valor analógico se incrementó, en ese momento se vuelve a comparar con la señal de entrada. Si no son iguales, el contador sigue haciendo su trabajo y entonces iríamos por el número 2. Y así sucesivamente, hasta que en algún momento encontramos
que el voltaje de salida del convertidor de digital a analógico nos arroja un valor exactamente igual al de la señal de entrada. Es en ese momento donde el SAR, el contador ascendente, se detiene y en ese momento podemos ya disponer nosotros de una salida en binario que correspondería de manera equivalente con el de la señal de entrada de forma analógica. Entonces, de esta manera construimos un convertidor de análogo a digital. Obviamente, el contador aparte puede enviar la información en formato serial, ya que es al fin y al cabo un registro, puede entregarnos la salida en paralelo o la salida serial, y también nos va a avisar cuando el contador se detenga. En el momento que el contador se detiene, pues nos estaría indicando que la conversión ya se realizó. Y es en este punto en donde nosotros ya podemos tomar el valor binario y tomar los siguientes pasos de nuestro proceso en el que nos veamos involucrados con este tipo de herramientas. Entonces, básicamente, los convertidores de aproximaciones sucesivas, como el que acabo de comentar en este momento, son los que encontraremos en la gran mayoría de sistemas embebidos, ¿sí? Y bueno, las características que vamos a encontrar en ellos es que son de más bits. Por ejemplo, vamos a encontrar desde 8, de 10, de 12 o más bits, ¿sí? Normalmente, cuando se trabaja un procesador, el procesador obviamente, por definición, pues no tiene ningún periférico dentro del propio chip. Así es de que en ese momento sí recurrimos a algún circuito integrado para poder tomar los datos del ADC, incorporarlos al procesador y realizar ahí alguna tarea en particular. En el caso del microcontrolador, no. El ADC ya está dentro del chip, así es de que tenemos la facilidad simplemente para habilitarlo, configurarlo, tomar de los registros de salida el dato y ponernos a trabajar con esa información y tal vez desplegarla a algún display, como es el caso de los instrumentos que usamos en la escuela, por ejemplo, un voltímetro, un ómetro, un amperímetro que nos muestra. Y en resumen, esto es lo que vamos a encontrar con referente al ADC de aproximaciones sucesivas. Este mismo dispositivo es el que vamos a encontrar nosotros en el PIC particularmente. Así es de que con esta información nosotros ya sabemos cómo opera en el PIC, ¿no? Qué tipo de convertidor manejamos. Ahora debemos saber algo importante. En el caso del convertidor de digital analógico, el voltaje de salida depende de un voltaje de referencia. Este voltaje de referencia es el voltaje máximo que nosotros aspiramos a que haga el ADC o el DAC como conversión, ¿sí? En ambos casos. Quiere decir que si yo quiero trabajar con 5 volts, yo esperaría que las señales de entrada estén referenciadas con respecto a ese voltaje de referencia. Quiere decir que el voltaje máximo que podría convertir en este caso sería una señal de 5 volts de entrada, ya que es con el voltaje de referencia con el que le estoy dando la alimentación al DAC para que pueda alcanzar la combinación binaria máxima. En este caso, si yo tengo 5 volts, los 5 volts yo los vería representados en un 15, si se trata de este dispositivo de 4 bits como el que estamos viendo en pantalla. Obviamente el 0 es 0 y el 15 sería en 5 volts. Nosotros vamos a tener que buscar, en este caso, la relación entre cada bit o cada conteo que se va realizando en la salida binaria. A eso le llamamos nosotros resolución. Esto va a depender entonces del voltaje de referencia entre el número máximo de combinaciones, que es como vamos a poder nosotros referenciar cada cambio de bit en el convertidor, ¿sí? Esa es una de las situaciones importantes pues a manejar. La otra es la velocidad. Obviamente el contador que tenemos nosotros en la parte del SAR, tenemos una entrada de reloj y en este caso nosotros tenemos que definir cuál es la velocidad de conversión.
en qué tiempo se van a realizar los conteos, pero previo a esto nosotros tenemos una entrada en donde la señal que se va a ingresar al ADC se conecta a un interruptor y después del interruptor hay un pequeño capacitor. En este capacitor almacenamos el voltaje o la muestra de la señal de entrada durante un espacio de tiempo. Entonces, Karen mencionó por aquí lo que es el teorema de Nyquist y el teorema de Shannon. Ambos teoremas tienen que ver precisamente con los tiempos de conversión para poder digitalizar una señal analógica a digital. Y como bien lo mencionó, la frecuencia mínima que necesitamos para muestrar una señal analógica es el doble de la frecuencia de la señal original. Y en resumen, si yo quisiera muestrar una señal audible, por ejemplo, como lo que escuchamos nosotros, voz, música, etcétera, sabemos que el rango audible del humano va de 0 a 20 kilohertz. Son las frecuencias que escuchamos nosotros. Entonces, este tipo de señales analógicas, si a mí me interesa convertirlas a digital para poderlas almacenar, por ejemplo, en un formato de archivo como puede ser el WAV o el MP3 o el MP4, yo necesito tomar una muestra de esa señal analógica sin perder la calidad de... Perdón, parece que nos desconectamos de nuevo, ¿verdad? Entonces, les mencionaba que si nuestro objetivo es convertir una señal audible del rango de 0 a 20 kilohertz, la velocidad que tendría que tener el convertidor sería del doble, por lo tanto tendríamos que andar sobre el rango de los 40 kilohertz, ¿sí? Para poder mostrar una señal analógica. Si ustedes tienen la curiosidad de revisar los atributos o las propiedades de un archivo MP3, se van a dar cuenta que el archivo de MP3 está muestreado un poquito más arriba, a los 44 kilohertz aproximadamente. Esto se debe a que en el formato digital se quiso resguardar las frecuencias más agudas, las que están en las frecuencias más altas de la señal audible, y para mejorar la calidad del audio en formato digital y de alguna manera también tener esa sensación de presencia en el formato digital. Tratando de buscar que el sonido que se reproduzca sea casi como si estuviéramos escuchándolo en vivo, ¿de acuerdo? Más o menos esa es la intención. Entonces, la frecuencia de muestreo en este tipo de formatos se va un poquito más arriba, ¿sí? Cuando son formatos, por ejemplo, como el que estamos utilizando en este medio para manejar lo que es voz, que es lo importante, no nos interesan otro tipo de sonidos. Nos interesan sonidos ni muy agudos ni muy graves. Entonces, se puede seleccionar un rango de esta frecuencia para solamente muestrear ese espacio de sonido y entonces que el formato digital sea un poco más pequeño y no consuma tanta memoria e incluso la transmisión, por ejemplo, de audio sea mucho más fácil de transmitir porque hay menor cantidad de información que si la guardáramos con todo el ancho de banda, ¿no? Entonces, son ejemplos de tipo de conversión. Un poquito platicado el ejemplo, ¿no? Preguntas. ¿No? ¿Todo bien? ¿Continuamos? Perfecto. Entonces, Todo bien, profe. sí. Ok. Si ya saben que con toda confianza pueden preguntar. Bien. Ahora vámonos al texto. En este caso, estaríamos sobre el capítulo 6, en donde propiamente abordaríamos ya el ADC para el PIC. Aquí es importante que tengamos en cuenta algunos conceptos que también los pueden ver en el libro de Floyd, como son el sampling o muestreo, el hold o retención, la cuantificación, que ya nos la explicó Karen, y la codificación, que también nos la explicó Karen. En este caso, el muestreo es lo que les mencionaba, el tiempo en que nosotros tomamos la muestra de la señal analógica, en qué momento lo vamos a hacer,
Y una vez que la tomamos, ¿cuánto tiempo la vamos a retener para poder hacer la conversión dentro del circuito? ¿Sí? Entonces mencionaba que esta muestra de voltaje la almacenamos en un capacitor. Y en ese capacitor es donde se toma el voltaje para compararlo con el operacional que vimos por ahí. ¿Sí? Dentro del ADC también entonces vamos a manejar voltajes de referencia, obviamente, y manejamos lo que es el full scale o escala completa. Este concepto de escala completa tiene que ver con el rango de los voltajes de referencia, ya que en algunos convertidores de análogo a digital vamos a tener dos terminales de voltaje de referencia, una positiva y una negativa. Regularmente este tipo de convertidores nos permiten también hacer conversiones de señales con voltajes negativos que luego cruzan por cero y llegan a valores positivos. En muchas ocasiones esto es ideal para cierto tipo de señales. Cuando esto no se puede dar, solamente encontraremos un chip que nos dé un voltaje de referencia y siempre será la referencia positiva. ¿Qué hay con las señales que tienen valores negativos? Bueno, en esos casos hay que hacerlas pasar por un amplificador operacional, cambiar el nivel de la señal por encima de cero y entonces ya podemos hacer las conversiones y bueno, la señal siempre tendrá valores resultantes positivos, ¿no? Y esa es una forma de resolver ese tipo de problemas. Bien, el otro punto tiene que ver con la resolución. En este caso hablamos del término Q, que es el término con el que se denota la resolución. En este caso lo que vamos a hacer es dividir el voltaje de referencia o la escala completa de conversión del voltaje analógico entre la cantidad de bits de salida que me puede dar el ADC. En este caso, si son 8 bits, sería 2 a la 8 menos 1 aplicando la fórmula que vemos ahí en la ecuación 611. ¿Sí? De esta manera nosotros vamos a encontrar cuántos volts por cada bit de cambio nos entrega el ADC. Por ejemplo, en la ecuación 6.1 observamos que el voltaje de referencia positivo sería 5 volts y el voltaje de referencia negativo sería 0, es decir, tierra, ¿no? Por lo tanto, tendría 5 volts en escala completa o full scale y en este caso tendría 2 a la 8, que serían 8 bits de salida del ADC, serían 256 menos 1 me da 255, por lo tanto estaría dividiendo 5 volts entre 255. El resultado de esto es la resolución que me da el ADC, que en este caso sería de 19.6 milivolts. Eso significa que entre la salida 0 binaria y el 1 binario, yo estaría leyendo cualquier voltaje entre 0 y 19.6 milivolts. Si por alguna razón la entrada de voltaje analógico fuera de 19.7 milivolts, entonces me estaría yendo ya al siguiente bit, que podría ser el 1. ¿Sí? Esto ocurre cada 19.6 milivolts, se va incrementando la cuenta del contador binario o del SAR que tenemos dentro del ADC, ¿de acuerdo? Quiere decir que vamos a encontrar nosotros una relación prácticamente directa en la conversión. La mayoría de los convertidores de análogo a digital tipo SAR, como el que se usa aquí en el PIC, son lineales, de tal manera que siempre mantendremos una proporción, como lo vemos a continuación en la gráfica, ¿no? Aquí estamos tomando los puntos de referencia donde tenemos los 19.6 milivolts y la salida equivalente en binario. Y luego tendríamos el doble de ese voltaje y tenemos un 2 en binario. El triple de ese voltaje y tendría un 3 en binario. Entonces, pueden ver en la gráfica que prácticamente es una pendiente a 45 grados. Esto significa que es directamente proporcional, no hay ningún factor de conversión. Básicamente es directo, ¿no? Entonces, con esta relación nosotros ya tenemos una idea de que por cada 19.6 milivolts tengo un incremento en el SAR, de tal manera que yo puedo deducir si entra un volt, cuál es el valor binario que puedo encontrar a la salida, ¿sí? Bueno,
junto con estos conceptos que estamos viendo aquí, pueden necesitarse otros más, como puede ser manejar lo que es la precisión, errores de cuantización, no linealidad. En este caso, hay algunos ADCs que nos van a marcar en las hojas de datos que la linealidad es más o menos un bit. Es decir, algunos ADCs nos van a dar un bit hacia arriba del valor que esperamos o un bit por abajo del valor que esperamos, ¿sí? El aliasing, que viene siendo una parte, pues, de la señal que nos puede molestar en cuestión de la conversión, como son el ruido, las frecuencias múltiplos o múltiplos de la señal que estamos muestreando, en fin, otros conceptos que se ven involucrados en este punto, ¿no? Entonces, para cuestión del ejercicio, vamos a hacerlo lo más simple posible para no entrar en conflictos todavía de frecuencias, de señales, de muestreos muy complicados de señales analógicas. Lo que vamos a hacer es tomar una señal, en este caso sí analógica, por supuesto, pero constante, ¿sí? De tal manera que no nos involucremos todavía en problemas de tiempos de muestreo. Y para el ejercicio se propone precisamente utilizar una entrada que pueda cambiar de entre 0 a 5 volts de manera analógica. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Ajá. Dime, Gustavo. A mí me había tocado exponer ese laboratorio, el laboratorio 9. Ajá. ¿Lo voy a hacer hoy o lo voy a hacer en la siguiente clase o cuál va a ser la Pues temática o no va a cambiar aprovechamos, el ya tema? vamos encarrilados, ¿no? Ok. Porque la intención era, si recuerdan, no sé si te tocó y bueno, por eso lo estoy haciendo. La intención es que me mandaran sus presentaciones del tema que les tocaba previamente. Ajá. Sí, se los mandé el sábado Sí, a a su ver, correo. déjame checar. Ajá. A lo Se mejor la aquí la tengo a la mandé. mano. Fue el sábado 28 a las 18:52 a académicos. Gustavo, sí, de hecho aquí la tengo en el escritorio. Ah, pues Ujú. adelante. Ok. Sí, déjame acomodarte la presentación y tú continúas. Ok. Qué bueno que lo mencionaste. Lo dicen, no, no me da chance de participar el profe. No, nada de eso. Igual, pues que las risas no falten, ¿no? Porque es tema nuevo. Muy bien, listo. Adelante. Aún no me parece, pero ahorita creo que hay un poco de retraso. Ahorita. Sí. Bueno, en lo que se pone en la presentación, el laboratorio 9 consiste en hacer un ADC con el PIC, teniendo aquí lo tenemos. Tenemos ¿Ya está la un, presentación en tu pantalla? ajá, nada más que estoy esperando que me deje cambiarlo, pero ahorita Ujú. con paciencia. Bueno, entonces lo que les decía es, con el vamos a tener el PIC, un potenciómetro, un preset, y los LEDs donde vamos a ver la respuesta correspondiente que se va a entregar de analógico a digital. Lo vamos a ver en bits, en 10 bits, que es el que tiene no me dejes moverlo. Ya me pasó la, la batuta de la diapositiva, profe.
Dice que sí, pero no puedo mover. Se tarda un poco, Ah, ahí está. pues cambia todo. Regreso. Chulada, más güero. Ahí está. Entonces, la idea principal es inyectar una DC en un voltaje de corriente directa de 0 y 5 voltios, que son nuestros voltajes de referencia. Veremos más adelante que el PIC tiene unos pines que nos permiten nosotros seleccionar cuáles son los voltajes de referencia, pueden ser externos que nosotros queramos. Entonces, aquí tenemos. Vamos a hablar un poquito de cómo funciona el ADC ya en el PIC exclusivamente. Este multiplexa, tenemos una entrada hacia el multiplexado que podemos tomar desde el AN0 hasta el AN13, que son los que podemos utilizar esto con el fin de tener diferentes muestras al mismo tiempo para poderlas checar como si fueran un sensor o un deep switch o lo que tú quieras. Lo puedes tomar para no saturar las entradas, pues tienes un multiplexado que al final vas a terminar de ver en 10 bits. Aquí tenemos, aquí dice de a n igual a 0, que sería el 0, hasta n igual a 13. Los demás, los otros dos pines, bueno, los pines que les comentaba hace un momento, que son los que nosotros podemos seleccionar como para ponerle la saturación de voltaje externo de referencia, es el AN2 y el AN3, uno positivo y uno negativo respectivamente. Se tiene como referencia el voltaje en el 1415 mediante los bits CHS del multiplexado. Si no usamos el pin 2 y el 3, se tomará el voltaje de referencia de 5 volts, que es el correspondiente al PIC. No se le puede poner más de 5, pues porque quemas el PIC, ¿no? Entonces, tenemos también el ADO on encendido en ADC y el Go done iniciado. Entonces, con uno lo prendes y con otro lo inicializas. Con uno lo alimentas y con otro lo inicializas. Es pues, como cuando te despiertas, pero no te levantas. No sé si me voy a entender. Con uno te despiertas y con el otro ya le echas ganas. Entonces, así trabajan estos dos. Tenemos también los address, el address L y el address H. Uno es para cuando quieres manejar tus pines, tus lecturas más significativas, las 8 más significativas, e ignorar 2, o viceversa, las 8 menos significativas y las otras 2 que te meten ruido, es decir, no tomarlas en cuenta para la lectura que tú quieres o lo que tú estás buscando. Aquí tenemos qué hace cada uno de los pines o de las entradas que tenemos. Tenemos la selección de reloj, porque ya nos comentaba el profe y también Karen, que tenemos que seleccionar cuánto queremos que tarde en hacer la conversión. Entonces es un reloj. Podemos tener uno de 2, 8 o 32 para que haga esa conversión. Tenemos aquí los canales, que viene ya lo había comentado, desde 0 hasta 13. El 14 que es el voltaje de referencia y el 11 es el de punto 6, el voltaje de referencia fija. Ese voltaje pues está siempre
Vaya, la redundancia es fija. Tenemos también el estado de conversión, que sería el go y el don, que ya los comenté en un momento, que es si está en 1, este bit inicia el ADC, y si está en 0, lo limpia. Es como para que no tengas información ahí, pues, basura. También tenemos el AD on, que este es el que enciende, ya lo comentaba, es el que enciende ya para que trabaje y empiece la conversión y empiece la funcionalidad del ADC. Los bits, el ADCS1 y el ADCS0, perdón, son los que inician son los que le das a la frecuencia que tú quieres que te dé, con el que trabaje la conversión, el oscilador. Con el ADFM, bits de resolución de formato de resultados. Puede ser justificado a la derecha o justificado a la izquierda, ya sea 1 o 0, con lo que trabajes o lo que vas a trabajar, ya según pues lo que requieras, ¿no? Si no implementas esto, pues aquí dice claramente se queda en 0. El voltaje de referencia de bits si tenemos BCFG1, vamos a tener el voltaje de referencia negativo. Si lo tenemos en 0, vamos a tener referencia. Si tenemos el BCFG0, vamos a tener voltaje de referencia de bits positivo, de terminal 1. Aquí es donde se explica. Ignoren el 8 y ahí se me fue la tecla. Pero es básicamente lo que expliqué. Si lo tenemos en 1, el BCFG1 nos va a tomar el voltaje de referencia negativo. Y si lo tenemos en 0, nos va a tomar el voltaje de referencia de positivo. Es cuando tú planteas los voltajes que quieres tener de referencia, ya sea positivo o negativo, por los pines ya comentados, 2 o 3, tienes que cuidar que la diferencia entre voltajes no sea mayor a 2 volts. Bueno, aquí ya es el diagrama ya que debes de cumplir para esto. Tenemos aquí una fuente de 5 volts a un preset o potenciómetro a la entrada. De aquí salen a las salidas analógicas, que estas por medio de software se programan como salidas analógicas, y tenemos ya los 10 LEDs. Esta es la operación, la ecuación de ADC tomada de referencia de 5 y 0 volts, que era lo que nos comentaron hace un momento, que era 5 menos 0 sobre 2 a la m menos 1. Esto es lo que tenemos aquí para saber los números de bits. Ya no cambió. La forma de atacar o la forma el plan que vamos a estipular es, vamos a inicializar el programa desde un inicio. Vamos a configurar las terminales, tanto como entrada y analógica. Después de eso, configuraremos el ADC, seleccionando el reloj de conversión, los canales de entrada, formato de resultado, voltaje de referencia, y vamos a encender el ADC. Después configuraremos las interrupciones del ADC. Este es un proceso, de hecho está en un cuadro punteado porque es opcional, lo puedes o no lo puedes hacer. Limpia la bandeja de interrupción. Habilitaremos los periféricos y habilitaremos habitación global, perdón. Esperar el tiempo de adquisición, inicia la conversión, esperar por la conversión de ADC, empieza el poleo de bit del Go y el Don.
y esperar por la interrupción, ¿no? Y después ya leeremos los resultados del ADC. Y al final se limpian las banderas de las interrupciones en caso de que fuera habilitado. Tenemos ya aquí el programa. Vamos a configurar los puertos. Vamos a las salidas analógicas, lo que ya se planteó en la diapositiva pasada. Después esto es como lo nuevo que vamos a implementar en este ejercicio, que sería bit 0 del puerto A como salida y el A como salida analógica también. Si recuerdan, en los anteriores ejercicios usábamos el puerto B, aquí vamos a usar el puerto A, que es el que habilita el ADC. Vamos a seleccionar el oscilador interno. Después de eso, vamos a seleccionar el canal 0 de forma predeterminada, encendiendo el ADC. Aquí tenemos el comando. Vamos a meter todo en un while, en un delay de 100, va a ser el tiempo de muestreo que se decidió. A continuación vamos a iniciar la conversión ya para tener los resultados. Vamos a esperar esta conversión, vamos a esperar el poleo, que se dice, y al final de todo vamos a tener el muestreo en 10 bits, que son los 10 LEDs. Y sería todo. Y quedan 5 minutos de esta clase. Tendríamos que salir y entrar otra vez. ¿Me escuchan? Sí, ya. Un poquito. Sí. Sí, no se oía nada, ¿verdad? No se alcanzó a escuchar. Ok. Bien, ¿preguntas? No creo. No, ¿está todo claro? Sí. Muy bien. Entonces, pues lo que toca a continuación es la parte de la simulación, ¿no? Yo no lo puedo simular porque tuve problemas con mi Proteus. Quedan Ajá. 4 minutos, profe, también, para que nos vaya a sacar otra vez. Sí. Entonces, ¿perdón? Yo le quería preguntar algo, pero en DIVEC, Ajá. las actividades que hemos hecho no están puestas con el mismo nombre, pues, no son las mismas. Ujú. Bueno, algunas otras Sí. sí. Ok, para revisarlas, Carla. Gracias. Pero nada. Los laboratorios sí deben de estar ahí anotados. Laboratorio 1, 2, 3. Sí, ¿no? ¿De eso sí nos dimos cuenta o no? Sí, estos yo los veo. Otra pregunta, profe. Sí. ¿Qué archivos le tenemos que subir, por ejemplo, de los laboratorios? ¿Nada más sería el punto C o la simulación también? ¿O qué es lo que tenemos que poner ahí en la plataforma? Mira, Sofi, en este caso, creo que no, por eso tu pregunta, creo que no lo habíamos acordado. Pero básicamente es
Igual que en los laboratorios, lo que vamos a hacer es, en una carpeta vamos a guardar el proyecto. Por ejemplo, si se trata del ADC, creo una carpeta en Windows con el nombre del ADC. Dentro de esa carpeta abro o guardo el proyecto de micro C y dentro de esa misma carpeta guardo el proyecto de Proteus. Entonces queda todo en una sola carpeta. Todo eso se puede comprimir y subir. Y de ¿Pero esa el manera archivo de tenemos micro C o el punto C nada más? todo lo que se crea. No son muy grandes. En el caso de micro C no son muy grandes los archivos, pero ahí se queda todo junto. Dentro de la misma carpeta, lo que se hizo de micro C y lo que se hizo de Proteus. Y pueden coexistir porque son formatos distintos, no hay problema de un programa con el otro. ¿De acuerdo? Ok, profe. Bien, nos vemos en 2 minutos. ¿Va? Bueno, en lo que se cierra, se convierte el archivo que estamos grabando y nos volvemos a conectar. ¿Va? Bien, entonces vamos a cargar el laboratorio, realmente para ver algunos aspectos que pueden ser de interés. Listo. Bien, entonces aquí vamos a encontrar el código como está como lo tenemos en el texto. Básicamente tenemos la configuración tanto de las terminales como de los registros y obviamente del dispositivo, en este caso del ADC. Estamos utilizando el oscilador interno y vamos a utilizar el canal 0 que ya está de alguna manera predeterminada o predefinida para ser utilizado en el proyecto. Vamos a hacer también un justificado a la derecha de la información. Esto nos coloca el bit menos significativo en la posición menos significativa del registro, ¿de acuerdo? Hablando del dato y del registro. Como se vio en la presentación, la información se puede correr a la izquierda, entonces el bit más significativo del dato del ADC estará en el bit más significativo del registro, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, como ordinariamente lo manejamos, es cargado a la derecha y así es como queda. También de las selecciones predefinidas están lo que viene siendo el voltaje de referencia. Estamos tomando el voltaje de alimentación del propio micro a través de las terminales que tenemos al exterior del micro donde conectamos la alimentación. Ya se dan cuenta que tenemos 2 terminales de alimentación para BCC y tierra, ¿no? Que, bueno, en este caso es PDD y BSS, ya que el circuito es CMOS. Bien, el punto a continuación en cuestión de código es la activación del ADC. En este caso colocamos en 1 el bit add-on, luego viene la rutina en donde vamos a estar de manera iterativa tomando muestras del ADC. Las muestras las estamos tomando cada 100 milisegundos. Como mencionábamos, este es un voltaje de corriente continua, así es de que no tenemos una frecuencia en particular y que preocuparnos hasta este punto por el muestreo. A continuación, lo que hacemos es iniciar una conversión. En este momento el bit go down se pone en 1. Esa es la indicación para el ADC para que empiece a hacer la conversión. Debe de quedar claro que en este momento propiamente el ADC lo que hace es toma la muestra, almacena el voltaje en el capacitor que ya habíamos mencionado previamente y empieza a realizar el conteo ascendente en el contador SAR.
Ya una vez que el DAC nos genera el voltaje de salida igualito al que tenemos en la entrada, en ese momento nos lanza el valor binario correspondiente. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es, como se mencionó por ahí en la presentación y lo hacemos también aquí en el código, se hace un análisis de la bandera para ver si ya se terminó la conversión. En este caso estamos monitoreando por software la bandera Godon, que es la que nos indicaría si ya terminó de hacer la conversión. Y justo a este fenómeno en donde nosotros estamos monitoreando el estado de un bit por software, es a lo que se le conoce como poleo. En inglés es polling, ¿de acuerdo? Y bueno, una vez que ya verificamos que el convertidor terminó de hacer la conversión, pues nos disponemos a tomar, como se dieron cuenta, el resultado del ADC lo almacenamos en 2 registros, así es de que tomamos la parte baja del resultado del ADC y la almacenamos en el puerto C para poderla visualizar a través de los LEDs, y luego llevamos la información del registro de la parte alta del ADC directamente al puerto B. Propiamente ese es el objetivo del proyecto, visualizar la conversión directamente en LEDs, recuperando la información que está en binario directamente de estos registros a los puertos. Entonces, a continuación nos vamos aquí a Proteus y pues haremos la simulación correspondiente, ¿sí? Simplemente hay que verificar nuevamente que sí está el laboratorio correcto seleccionado. Así es. Y entonces ponemos a funcionar aquí el simulador. En este caso, tenemos la posibilidad de mover el preset. Este preset que estamos viendo aquí en pantalla nos da esa posibilidad. Voy a ampliarlo un poquito. Tengo la opción de poder deslizar el potenciómetro. Creo que ya lo han visto previamente en alguna otra aplicación. Y eso nos va a permitir seleccionar o cambiar el nivel de voltaje, ¿sí? Mencionábamos que para este ejemplo tenemos nosotros una fuente de 5 volts. Entonces vamos a colocárselo correctamente en la etiqueta. Ahí lo tenemos, 5 volts. Y entonces tengo un potenciómetro de 10K. La parte media del potenciómetro pues me va a permitir ir seleccionando diferentes niveles de voltaje y los voy a poder observar directamente en el display. Cuando estamos obviamente en la posición 0, pues lo que espero es que me dé directamente un valor de 0, ¿sí? Que es en este momento lo que estoy observando. Si yo muevo el potenciómetro hasta los 5 volts, obviamente voy a encontrar como resultado binario 1023, que sería la punta máxima que me entrega el ADC, ¿sí? Por lo tanto, si lo colocamos a la mitad, pues yo estaría esperando que me dé la mitad de la cuenta. Entonces, si estamos hablando de 1023, estaría esperando que me regrese 511 o 512, ¿sí? Es lo que esperaría que ocurra. Lo ampliamos un poquito más. Aquí estamos viendo 46%, 48%, 49%, 50%. Entonces, como pueden darse cuenta, el bit más significativo, que en este caso está representado en el LED 10, está apagado. Ese LED tiene un peso de 512. Ahí tenemos una cuenta de 511. Entonces estamos justo a la mitad, ¿sí? Bueno, eso es lo que yo veo en cuestión de conversión. Efectivamente se está realizando la entrada de una señal analógica y estoy observando el cambio de manera digital. Pero regularmente cuando hacemos esto, el formato binario que tengo aquí voy a tener que mostrarlo en un display. Entonces esa es parte de nuestra tarea, poder mostrar esa información en un display. ¿A qué será equivalente la información que tengo que ver en el display? Pues justo la misma que leo con cualquier instrumento. Por ejemplo, vamos a colocar un voltímetro.
de corriente directa en esta parte para saber exactamente cuál es el voltaje que yo estoy manejando. Entonces aquí corremos la simulación y pueden darse cuenta que efectivamente tengo los 2.50 volts, ¿no? Quiere decir que cuando yo lea 511, lo que tengo que hacer es ahora multiplicar. Voy a sacar la calculadora. En este momento yo tengo una cuenta binaria de 511 y la voy a multiplicar por la resolución. Pregunta capciosa, ¿cuánto valía la resolución? 19.6 milivoltios, ¿no? No, No me acuerdo. buena pregunta. Buena pregunta. Justo lo que tenemos que ver es en el texto, la información que presentó su compañero. En las diapositivas obviamente está tomada del libro, pero en el ejemplo estamos mencionando que nuestro ADC es de 10 bits, Ah, sí, sí. ¿sí? Para empezar. Entonces, además tenemos una resolución de 5 volts en el voltaje de referencia. Quiere decir que la resolución que vamos a tener aquí es 5 volts entre 1023. Por lo tanto, 4.89 milivolts es el correspondiente valor de la resolución. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, en este punto, si yo estoy leyendo en binario 511 y lo multiplico, entonces sería 4.89 milivolts, que eso equivale a 0.00489 volts. Quiere decir que yo estaría leyendo 2.49879 volts. O sea, los 250 que me marca el instrumento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tenemos la relación directa entre el ADC y el resultado que nos regresa el dispositivo, ¿verdad? A través, en este caso, a través de los puertos. Es lo que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo quiero manejar aquí como entrada 1.5 volts, obviamente, cuando yo estoy haciendo el proyecto, yo ignoro cuál es el voltaje de entrada, pero tengo una cuenta en binario. Entonces, por ejemplo, revisamos si este bit vale 512, que es el de 10, el de 9 vale 256. ¿Están de acuerdo conmigo? Chicos, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces, si este último bit vale 512 y está en 0, quiere decir que no lo tengo. Este es 256, entonces sería 256 más. El que sigue vale 128, 64. Tengo un 32 y un 16, entonces más 32 más 16. Y finalmente tengo por acá un 3 más 3. Entonces en binario tengo 307. ¿Sí? Si lo multiplico por 0.00489, que es la resolución, me debe dar el voltaje que estoy midiendo a la entrada, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. ¿Sí está claro? Sí. Muy bien. Entonces, de esa manera encontramos nosotros la relación directa. Preguntas. No sé si sea nada más yo, profe, o se trabó la imagen. Bueno,
A mí nada más me aparece imagen del libro, no sé si la... Ah, de la presentación no la ven. Sí, no. ¿Ahora sí? No. No, no se ve. Ah, ya. Ahora sí. Sí. Bueno, no importa, me regreso. Pongo otro ejemplo. Vamos a cambiarle el voltaje aquí. Vamos a ponerle a 3 volts. Vamos a cerrarlo en 3. Si alcanzamos a ver en la pantalla que son los 3, ¿verdad? Bien, entonces lo que mencionaba era lo siguiente. Cada uno de estos bits tiene su propio peso, ¿no? Entonces nosotros vamos sacando de aquí la cuenta. Este bit está en 1, vale 512. Entonces sería 512 más. El que sigue es 256, no está. 128 no está. 64 y 32. Entonces, más 64 más 32. Y luego tendríamos un 16, un 8, un 4 y un 2. O sea que tenemos más 6. Entonces, como resultado de la cuenta binaria tengo 614, ¿están de acuerdo? Ese 614 lo voy a multiplicar por la resolución, que en este caso es 4.89 milivolts. En volts es .00489, ¿sí? Y encontramos el voltaje que estoy midiendo. Entonces, efectivamente, yo le estoy inyectando 3 volts. Y esta es la manera en que internamente en el procesador nosotros tendríamos que hacer esa serie de operaciones para poder encontrar el voltaje que estoy midiendo y después hacer otro tipo de conversiones para poderlas mostrar, por ejemplo, en un display. Y de esta manera construir lo que sería un pequeño voltímetro de corriente continua o de corriente directa. Preguntas. ¿Vamos a utilizar un solo display o vamos a utilizar más? Pues eso depende de la práctica que les dejen. Ah, ok. Pero esto es nada más ahorita como para el ejercicio. Sí, en este caso es solamente el demo para que entiendan todo el proceso. Obviamente ya vimos la parte teórica, ya vimos la programación, ya vimos el hardware, pero finalmente en la parte de programación necesitamos agregarle esa otra parte, ¿no? No queremos ver el resultado en unos y ceros, queremos verlo en una pantalla de LCD. Entonces, ahora lo que necesitamos es tomar el valor del ADC, multiplicarlo por la resolución y esto nos va a dar el voltaje. Al obtener el voltaje, obtenemos ya el voltaje en diferentes unidades que pueden ser múltiplos en milivolts o volts. Y una vez que tenemos el resultado, esto ya está listo para hacer una conversión a BCD en 7 segmentos o directamente a 7 segmentos, ¿sí? De tal manera que podamos visualizar el voltaje ya en 2, 3, 4 dígitos, dependiendo de lo que ustedes quieran visualizar, ¿sí? Como ya manejamos también el multiplexado, no es problema, podemos combinar la práctica anterior donde manejamos el multiplexado, por ejemplo, con la práctica del ABC. Y aquí es muy importante el manejo de sus retardos, porque justo los tiempos de muestreo para señales diferentes a las de corriente directa, pues necesitamos que los retardos nos ayuden ahí con el tiempo en que yo puedo estar tomando las muestras. ¿Preguntas? ¿No?